Imaginen un viaje a través de un oscuro y tormentoso océano. Las olas golpean sin piedad, el viento aúlla y parece que la luz está muy lejana. Esta metáfora describe con precisión los momentos en los que nos enfrentamos a situaciones abrumadoras en la vida. En esos momentos de desesperación, recordemos la historia de José, un hombre que experimentó profundas pruebas y tribulaciones, pero que nunca perdió la fe en Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y llevado lejos de su familia a una tierra extranjera. Allí fue injustamente acusado de un crimen que no cometió y encarcelado. A pesar de todo, José mantuvo su fe en Dios. Incluso en las oscuras y desesperadas horas de su encarcelamiento, confió en que Dios tenía un plan para él, a pesar de no poder entenderlo en ese momento. Su fe y su conducta ejemplar finalmente lo llevaron a ser liberado de la cárcel, y a ser elevado a una posición de gran autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia, y a toda la tierra de la hambruna. La historia de José nos enseña que, aunque el camino de la vida pueda ser difícil y lleno de desafíos, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en nuestros momentos de mayor necesidad. Incluso cuando todo parece perdido, podemos encontrar esperanza en la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros, un plan para prosperarnos y no para hacernos mal. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este vídeo para que este vídeo pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete y activa la campanita. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, es cuando más necesitamos esa chispa de luz que nos guía en la oscuridad. En esos momentos, es crucial recordar la promesa de Dios de estar con nosotros siempre, incluso en las circunstancias más difíciles. Pensemos en la historia de Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Cuando Moisés recibió este llamado divino, enfrentó numerosos desafíos y obstáculos en el camino, desde la incredulidad de su propio pueblo hasta la resistencia del faraón egipcio. Moisés tuvo que confiar en la guía y el poder de Dios en cada paso del camino. En uno de los momentos más oscuros de su liderazgo, Moisés y los israelitas se encontraron acorralados entre el mar y el ejército egipcio que los perseguía. Parecía que no había escapatoria y la desesperación comenzaba a apoderarse del pueblo. Pero en ese momento de angustia, Dios intervino de una manera milagrosa, dividiendo las aguas del Mar Rojo, y permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo, mientras que los ejércitos egipcios fueron tragados por las aguas cuando intentaron seguirlos. Esta historia de Moisés nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios tiene el poder de hacer lo imposible posible. Él es nuestra luz en la oscuridad en tiempos de tormenta. Cuando confiamos en su promesa de estar con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. La fe es un pilar fundamental en nuestras vidas, especialmente cuando atravesamos tiempos difíciles. Es esa creencia inquebrantable en lo que no podemos ver pero sabemos que está ahí, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. La historia de Job es un poderoso recordatorio de la importancia de la fe en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y recto a los ojos de Dios, pero Satanás lo desafió, argumentando que Job solo seguía a Dios porque era bendecido. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, llevándolo al borde de la desesperación al perder su familia, su salud y sus posesiones. A pesar de enfrentar una serie de calamidades, Job se mantuvo firme en su fe en Dios. Aunque sus amigos lo instaban a maldecir a Dios y a abandonar su fe, Job se aferró a la creencia de que Dios era justo y misericordioso, incluso en medio de su sufrimiento. Finalmente, Dios restauró las bendiciones de Job, y le dio el doble de lo que había perdido, demostrando la recompensa de la fe inquebrantable. La historia de Job nos enseña que la fe no es solo para los tiempos buenos, sino que es en los momentos difíciles cuando nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio de la tormenta, encontramos la fuerza para perseverar y la esperanza de que un día la luz brillará de nuevo en nuestras vidas. A lo largo de la historia, encontramos innumerables relatos de personas que, a pesar de enfrentar desafíos aparentemente insuperables, encontraron esperanza y fortaleza en su relación con Dios. Uno de esos relatos inspiradores es el de David y Goliat. David, un humilde pastor de ovejas, se enfrentó al gigante filisteo Goliat, armado solo con una honda y 5 piedras lisas. A simple vista, la victoria de David parecía imposible frente al imponente tamaño y poderío de Goliat. Sin embargo, David confiaba en el poder de Dios para guiarlo y protegerlo en la batalla. Con valentía y fe inquebrantable, David enfrentó a Goliat y lo derrotó con una sola piedra lanzada con precisión, demostrando que no se necesitan fuerzas humanas para vencer a los obstáculos cuando se tiene la mano de Dios sobre uno mismo. Esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos adversidades que parezcan insuperables, podemos encontrar fuerza y esperanza en nuestra conexión con lo divino. Al confiar en Dios y en su poder, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación,
sabiendo que Él está a nuestro lado en cada paso del camino. Las historias como la de David y Goliat nos recuerdan que, incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. La oración es un puente directo hacia lo divino, una comunicación íntima con Dios que nos permite compartir nuestras alegrías, preocupaciones y necesidades más profundas. En tiempos de dificultad, la oración se convierte en un refugio donde encontramos consuelo, fortaleza y dirección divina. Una historia que ejemplifica el poder de la oración es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel, un hombre fiel a Dios, fue arrojado al foso de los leones como castigo por no obedecer un decreto del rey. A pesar del peligro inminente, no perdió la fe ni la confianza en Dios. En lugar de ceder al miedo y la desesperación, se aferró a su práctica diaria de oración, continuando su comunión con Dios incluso en medio de las fieras bestias. Dios escuchó las oraciones de Daniel, y envió un ángel para cerrar las fauces de los leones, protegiéndolo de cualquier daño. Al amanecer, cuando el rey fue a ver qué había sucedido, encontró a Daniel ileso y declaró el poder del Dios de Daniel. Esta historia nos enseña que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que también desata su poder en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, la oración nos permite invocar la ayuda divina, y confiar en que Dios responderá de acuerdo con su voluntad. Como Daniel, podemos encontrar consuelo y protección en la presencia amorosa de Dios a través de la oración constante y ferviente. En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando a menudo experimentamos la gracia de Dios de la manera más profunda. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un poderoso testimonio de cómo la gracia divina puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades para la alabanza y la adoración. Después de ser azotados y arrojados a la cárcel por predicar el Evangelio, en lugar de sucumbir al desaliento, Pablo y Silas eligieron alabar a Dios en medio de su sufrimiento. A medianoche, mientras cantaban himnos de alabanza, un gran terremoto sacudió la prisión, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de los prisioneros. En lugar de huir, Pablo y Silas optaron por quedarse, lo que llevó a la conversión del carcelero y su familia. Esta experiencia no solo liberó físicamente a los prisioneros, sino que también llevó a la salvación de almas, y fortaleció la fe de aquellos que presenciaron el poder de Dios en acción. La historia de Pablo y Silas nos enseña que, incluso en medio de la adversidad más extrema, podemos experimentar la gracia y el poder transformador de Dios cuando elegimos confiar en Él y alabarlo en todo momento. A través de nuestras pruebas y tribulaciones, Dios puede obrar maravillas que trascienden nuestra comprensión, llevando esperanza, sanidad y restauración a nuestras vidas y a los que nos rodean. En momentos de desafío y desesperación, a menudo necesitamos una renovación del espíritu para seguir adelante con fuerza y determinación. La historia del profeta Elías en el monte Horeb nos ofrece una poderosa lección sobre cómo encontrar esa renovación espiritual en medio de la angustia. Después de enfrentarse a la persecución y huir por su vida, Elías llegó al monte Horeb exhausto y desanimado. Se refugió en una cueva y clamó a Dios por ayuda, sintiendo que estaba solo en su lucha por la justicia y la verdad. Sin embargo, en su momento de mayor debilidad, Dios se le apareció y le mostró su presencia en un suave susurro. Esta experiencia renovó el espíritu de Elías, y le dio la fuerza para continuar su misión con renovado vigor y confianza en Dios. Aprendió que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está presente y dispuesto a fortalecernos con su amor y su poder. La historia de Elías nos recuerda que, cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos encontrar renovación espiritual al buscar la presencia de Dios en medio de nuestras luchas. Al abrir nuestros corazones a su guía y consuelo, encontramos la fortaleza y la esperanza que necesitamos para seguir adelante, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. En momentos de dificultad, encontrar consuelo en la comunidad es fundamental para fortalecer nuestro espíritu y renovar nuestra esperanza. La historia de la amistad entre David y Jonatán es un ejemplo inspirador de cómo el apoyo mutuo puede traer consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. David y Jonatán se unieron en una profunda amistad a pesar de las circunstancias adversas que enfrentaban. Jonatán, hijo del rey Saúl, reconoció el propósito divino en la vida de David, y lo protegió de la ira de su propio padre. A través de sus encuentros y su compromiso mutuo, encontraron consuelo y fortaleza en la amistad compartida. En un momento de gran peligro, cuando David huía de Saúl, Jonatán lo encontró en el campo y lo fortaleció en Dios, recordándole su promesa de protección y provisión. Esta muestra de apoyo y solidaridad fortaleció el espíritu de David, y lo ayudó a perseverar en su camino, confiando en la fidelidad de Dios y en el amor de su amigo. La historia de David y Jonatán nos enseña que el consuelo en la comunidad es un regalo invaluable en tiempos de dificultad. Al rodearnos de amigos que comparten nuestra fe y nos apoyan en nuestras luchas, encontramos fortaleza, aliento y esperanza para enfrentar desafíos con valentía y determinación. Que esta historia nos inspire a buscar consuelo,
y apoyo en la comunidad de creyentes mientras navegamos por las tormentas de la vida. En los momentos más oscuros de nuestra vida, es fácil de caer en la desesperación y la desesperanza. Sin embargo, la historia de la resurrección de Lázaro nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de traer vida de la muerte y esperanza de la desesperación. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y yacía en la tumba desde hacía 4 días cuando Jesús llegó a Betania. A pesar de la incredulidad de los que lo rodeaban, Jesús ordenó que se quitara la piedra de la tumba y clamó en voz alta: «Lázaro, sal fuera». Ante el asombro de todos, Lázaro salió de la tumba vivo y sano, demostrando el poder de Jesús sobre la muerte y la desesperación. Esta milagrosa resurrección no solo trajo alegría y asombro a los que presenciaron el evento, sino que también ofreció una poderosa lección sobre la esperanza que tenemos en Cristo, quien es la resurrección y la vida. La historia de la resurrección de Lázaro nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, podemos confiar en el poder de Dios para traer vida de la muerte y esperanza de la desesperación. A través de Cristo, encontramos la fuerza y la certeza de que nada puede separarnos de su amor y su poder para salvar. Que esta historia nos inspire a mantener nuestra fe en Cristo, quien es nuestra esperanza eterna en medio de todas las pruebas y tribulaciones de la vida. Al final de nuestro viaje a través de las páginas sagradas y las lecciones de la vida, queda una verdad inquebrantable: Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. A lo largo de las historias que hemos explorado, hemos visto cómo aquellos que confían en Él encuentran esperanza, fortaleza y redención, incluso en los momentos más oscuros. Encontramos en la historia de Ruth un ejemplo poderoso de la provisión divina en medio de la desesperación. Ruth, una viuda que había perdido a su esposo y su suegro, enfrentaba un futuro incierto en una tierra extranjera. Sin embargo, su fe y devoción la llevaron a seguir a su suegra Noemí, y a confiar en el Dios de Israel como su propio Dios. A través de una serie de eventos providenciales, Ruth encontró gracia y favor tanto ante Dios como ante los hombres. Fue recompensada por su lealtad y devoción al ser bendecida con un esposo amoroso, Bus, y convertirse en una antepasada directa del rey David y, en última instancia, del propio Jesucristo. La historia de Ruth nos recuerda que, aunque los tiempos pueden ser difíciles y las pruebas pueden parecer insuperables, Dios está obrando detrás de escena para traer redención y restauración a nuestras vidas. Si confiamos en Él y seguimos su camino con valentía y fe, podemos estar seguros de que Él nos llevará a través de cualquier tormenta, y nos llevará a tierras de bendición y abundancia. Así que, queridos amigos, mientras nos despedimos de este viaje juntos, recordemos siempre que, no importa cuán oscuro sea el camino, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y recordándonos que nunca perdamos la esperanza. Mantengamos nuestra fe en Él y confiemos en su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes siempre. Amén.